días, hermanos queridos. Es un placer estar con ustedes en esta mañana, acompañándolos y compartiendo la palabra de nuestro Señor. Vamos a entrar de lleno, hermanos. El capítulo, o más bien el pasaje que vamos a ver es Ezequiel 16, los primeros 15 versículos, y después vamos a saltar hasta el final, los versículos 60 y 63. Ezequiel 16, 1 al 15, y saltamos al final. Vamos a leer. Vino a mí palabra de Jehová diciendo: Hijo de hombre, notifica a Jerusalén sus abominaciones, y di: así ha dicho Jehová el Señor sobre Jerusalén. Tu origen, tu nacimiento es de la tierra de Canaán. Tu padre fue amorreo y tu madre hetea. Y en cuanto a tu nacimiento, el día que naciste, no fue cortado tu ombligo, ni fuiste lavada con aguas para limpiarte, ni salada con sal, ni fuiste envuelta con fajas. No hubo ojo que se compadeciese de ti para hacerte algo de esto, teniendo de ti misericordia, sino que fuiste arrojada sobre la faz del campo con menosprecio de tu vida en el día que naciste. Y yo pasé junto a ti y te vi sucia en tus sangres, y cuando estabas en tus sangres dije: vive. Sí, te dije cuando estabas en tus sangres: vive. Te hice multiplicar como la hierba del campo, y creciste y te hiciste grande, y llegaste a ser muy hermosa. Tus pechos se habían formado y tu pelo había crecido. Tú estabas desnuda y descubierta, y yo pasé otra vez junto a ti y te miré, y he aquí que tu tiempo era tiempo de amores, y extendí mi manto sobre ti y cubrí tu desnudez, y te di juramento y entré en pacto contigo, dice Jehová el Señor, y fuiste mía. Te lavé con agua y lavé tus sangres de encima de ti. Y te ungí con aceite, y te vestí de bordado, y te calcé de tejón, te ceñí de lino y te cubrí de seda. Te atavié con adornos y puse brazaletes en tus brazos y collar a tu cuello. Puse joyas en tu nariz y zarcillos en tus orejas, y una hermosa diadema en tu cabeza. Así fuiste adornada de oro y de plata, y tu vestido era de lino fino, seda y bordado. Comiste flor de harina, de trigo, miel y aceite, y fuiste hermoseada en extremo, prosperaste hasta llegar a reinar. Y salió tu renombre entre las naciones a causa de tu hermosura, porque era perfecta, a causa de mi hermosura que yo puse sobre ti, dice Jehová el Señor. Pero confiaste en tu hermosura y te prostituiste a causa de tu renombre, y derramaste tus fornicaciones a cuantos pasaron. Suya eras. Saltamos al versículo 60 o 59, dice: pero más ha dicho Jehová el Señor: ¿haré yo contigo como tú hiciste, que menospreciaste el juramento para invalidar el pacto? Antes, yo tendré memoria de mi pacto que concerté contigo en los días de tu juventud, y estableceré contigo un pacto sempiterno. Versículo 63, para que te acuerdes y te avergüences, y nunca más abras la boca a causa de tu vergüenza, cuando yo perdone todo lo que hiciste, dice Jehová el Señor. Vamos a orar. Amado Señor y Padre nuestro que estás y reinas en los cielos, te damos gracias por este tiempo que nos das en tu palabra. Un pasaje extraordinario e impresionante, Señor, el cual necesitamos de tu ayuda para entender y para aplicar las muchas cosas que dices a nuestra vida. Padre, guía el sermón, Padre, y aplícalo por tu Espíritu a nuestros corazones, porque te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Hoy día vamos a tocar un tema difícil, un tema doloroso, un tema muy complicado, muy complejo, que es el divorcio. Y para comenzar pensé tirar algunas estadísticas, porque es generalmente una buena manera de tener una idea del panorama en el cual nos encontramos en relación a este tema. Algunas estadísticas del divorcio, por ejemplo, el 43% de matrimonios primerizos terminan en divorcio. 67% de segundos matrimonios terminan en divorcio. Y dicen la tercera es la vencida, pero en este caso no es así. El 73% de terceros matrimonios terminan en divorcio.
vivir juntos antes de casarse incrementa en un 12% la probabilidad de divorcio, del 22% al 34%. De nuevo, en el mundo la lógica es no, hay que vivir primero juntos para ver y probar, pero eso no funciona según las estadísticas. Mayor es la posibilidad de divorcio cuando se vive junto antes del matrimonio. Y en el caso de los evangélicos, de los cristianos, el 30% de matrimonios de creyentes practicantes terminan en divorcio. Se ha tirado hace mucho tiempo la cifra del 50%, pero eso es en base a un estudio que no discrimina entre el creyente nominal, el que dice que es cristiano, y el verdadero creyente. Cuando se hace el estudio correctamente, igual la cifra es alta, pero no es el 50%, es un 30% de creyentes practicantes, tristemente, terminan en divorcio. Sin embargo, si bien estas cifras echan luz a patrones en nuestra sociedad, pienso yo que no dicen absolutamente nada respecto a la realidad del trauma del divorcio para todos los involucrados y para la comunidad en general. ¿Por qué? Bueno, primero, porque cada individuo es un mundo en particular. No hay dos personas iguales, no hay dos parejas iguales y por lo tanto no hay dos casos de divorcio exactamente iguales. Cada pareja es un mundo y un universo y las estadísticas no nos echan luz a ese detalle. También por el hecho de que el divorcio se ha normalizado, tristemente. Todos, me atrevería a decir, quizás sin excepción en este cuarto y día, hemos tenido o hemos sido tocados por el divorcio de una u otra forma, ya sea en el caso de nuestros padres o parientes o cercanos, o quizás nosotros mismos hayamos pasado por esa triste situación. El hecho es que todos conocemos algo de ese trauma tan doloroso, de tal forma que el divorcio ya es algo normal, tristemente. De hecho, lo que se dice en el mundo es que la lógica, la norma es que una persona se case 1, 2, 3 veces como promedio hasta que le achunte, por decirlo de una forma, y tengan algo exitoso, un matrimonio algo exitoso. Pero quizás la forma más clara de ver que los números no nos dicen todo es que el hecho de que nadie de que se casa pensando en que se va a divorciar. Parte de lo que hace del divorcio el trauma que es que es una especie de muerte, es la destrucción de una ilusión, el fin de un sueño que se transforma en pesadilla. Es el fracaso de un plan de vida. 2 personas se juntan, tienen muchas cosas en común, se enamoran y planean su vida. Y el divorcio termina siendo el fracaso y la explosión completa de ese plan. Y es algo muy, pero muy doloroso. Y los números no revelan lo doloroso que el tema realmente es. Es más, los números parecieran indicar que es la cosa más normal que te pueda pasar. Pero no es así, es algo muy, muy, muy doloroso. Ahora, ¿cómo podemos hacer sentido de algo tan doloroso, no? ¿Qué podemos hacer para inmunizarnos contra este mal? Aquellos de nosotros que estamos casados, que no hemos pasado por esa triste situación, o las personas que son solteras, que quizás tienen el prospecto, ¿cómo nos inmunizamos de este mal que parece ser tan contagioso? Y los que han pasado por este desierto o están pasando por ese proceso de divorcio, ¿de dónde sacan las fuerzas y la esperanza para continuar y no tirar la toalla? El hecho es que pasar por eso es algo muy, muy triste y muy dificultoso. Hace caos y mucho daño a la psiquis y al estado emocional de las personas. ¿Cómo pasan ese desierto siendo que es una realidad en sus vidas? Bueno, la primera pregunta que siempre debemos hacer cuando abremos la Biblia, ¿no?, y queremos investigar cualquier tema es ¿qué dijo Jesús acerca de esto? Es una receta infalible de llegar a la conclusión correcta, hacer esa pregunta. ¿Qué dijo el Señor acerca del divorcio? Y ahí vamos a empezar a examinar
este tema esta mañana. Dos pasajes llaman la atención en el Nuevo Testamento donde el Señor pronuncia ciertas cosas acerca del divorcio. Mateo 5, 31 al 32 y después Mateo 19, 7 al 8. Y esto es prácticamente todo lo que dice Jesús directamente acerca del divorcio. Hay mucho aquí, pero vamos a ver que no es todo lo que se puede descubrir acerca de este tema, ¿ya? Pero vamos a ver qué es lo que dice. Mateo 5, 31 al 32 dice así: También fue dicho, cualquiera que repudia a su mujer, dele carta de divorcio. Pero yo os digo que el que repudia a su mujer, a no ser por causa de fornicación, hace que ella adultere y el que se casa con la repudiada comete adulterio. Mateo 19, 7 al 8. Le dijeron los fariseos: ¿por qué pues mandó Moisés dar carta de divorcio y repudiarla? Él les dijo: por la dureza de vuestro corazón, Moisés os permitió repudiar a vuestras mujeres, mas al principio no fue así. Durante los días del Señor había un gran debate sobre el divorcio. Y habían dos escuelas de pensamiento que gobernaban el debate. La primera era la casa o la escuela de Shammai, que fue un rabino muy influyente en aquel entonces. Y él dijo, el divorcio es permitido solo en casos de adulterio, y cita Deuteronomio 24:1, por haber hallado en ella alguna cosa indecente. La ley en el Antiguo Testamento dice que por haber hallado en ella alguna cosa indecente, entonces se le debe dar carta de divorcio a la esposa. ¿Okay? Esa es la interpretación de la escuela o la casa de Shammai. La otra postura es la casa de Hillel, o la escuela de Hillel, y él decía, aun si la esposa arruinó la comida de su esposo, tiene el derecho de divorciarse, y cita el mismo pasaje, por haber hallado en ella alguna cosa indecente. Así que mientras que la casa de Shammai o la escuela de Shammai era más estricta y legalista, la casa o la escuela de Hillel era más liberal y pragmática en la interpretación de la Torá. Ambas escuelas, sin embargo, pertenecían al gremio de los fariseos, ¿verdad? A la secta de los fariseos, y eran enemigos acérrimos de Jesús. El debate entonces descansa sobre la interpretación de Deuteronomio 24, y en el Sermón del Monte Jesús parece de una forma muy leve estar dándole el favor a la escuela de Shammai, ¿verdad? Pero lo primero que podemos sacar entonces acerca del divorcio, según Jesús, ¿verdad? El primer principio es que el divorcio es permitido solo en casos extremos. Mientras que los fariseos argumentaban por conveniencia que cualquier cosa que la mujer haga que no me agrada me da permiso para divorciarla, según Jesús no es así, es solamente en caso de adulterio. ¿Y qué quiere decir eso? En caso de que la persona, que la esposa en este caso, haya sido hallada teniendo relaciones con otra persona. Esa es la única razón, la única causa permisible, según la Biblia, para el divorcio. El dejar de estar enamorado o enamorada del cónyuge no es suficiente para justificar el divorcio. Tristemente, esa es una de las razones principales que hoy en día se dan para entrar en ese proceso. Ya no te amo. Bueno, bíblicamente, esa no es razón suficiente para disolver el matrimonio. Eso es muy importante. Es el primer principio que podemos sacar de lo que dice Jesús. El divorcio es para casos extremos. En segundo lugar, cuando analizamos el contexto del pasaje de Deuteronomio 24, que no vamos a hacer ahora, se indica que un varón recién casado, por ejemplo, no debe salir a la guerra por un año para quedarse en casa y, según el texto, para alegrar a la mujer que tomó. Eso es parte de todo lo que está diciendo la ley. De tal forma que
El texto parece indicar que la carta de divorcio tiene como fin no la humillación ni el perjuicio hacia la mujer, sino proveer una vía legal para que ella pueda casarse con otro varón y no quedar desamparada. En aquel entonces, si una mujer no estaba casada, estaba desamparada, no había quien la cuidase salvo su padre, su familia. Entonces, ¿qué pasa en caso de que el esposo decide divorciarse con una mujer? ¿Qué pasa con esta mujer? Ahora despreciada, mal vista en la sociedad. ¿Quién se va a querer casar con una persona así? Entonces, lo que la ley prevé para evitar ese problema es que el esposo debe darle carta de divorcio y hacer de esa situación legal para que ella pueda ir y casarse de nuevo, donde se explique las razones por las cuales se está divorciando. De tal forma la mujer no es mal vista, no es un asunto que ella haya hecho algo mal, es simplemente una decisión del esposo. Entonces es más bien para proteger a la mujer que Moisés permite el divorcio, no es para perjudicarla. Esto va en línea con otros pasajes como Éxodo 21, 10 al 11, donde se protege el derecho del alimento, vestido y el deber conyugal para una mujer despreciada. En este caso, hay un hombre que quiere casarse con otra persona, pero mantener a su primera esposa, o sea, estamos hablando de poligamía, que era algo bastante común en aquel entonces. Entonces hay una ley que advierte al hombre que tal hace, que si bien puede tomar otra mujer, no debe desamparar a su primera esposa. Ahora uno dirá, bueno, eso es bastante controvertido, es bastante controversial, no es lo mejor, pero es una ley que atiende una situación en aquel entonces. Pero de nuevo, vemos que la idea es proteger a la mujer, no robarle a ella las cosas necesarias para su bienestar. No solo eso, pero Jesús en el pasaje de Mateo empieza diciendo, oísteis que fue dicho, pero yo os digo, ¿verdad? El Señor nos da el espíritu de la ley, su cumplimiento verdadero que tan escurridizo fue a los fariseos. Entonces, Jesús nos va a decir exactamente qué es lo que la ley nos quiere comunicar. Y entonces, un divorcio legítimo, bíblicamente hablando, perpetúa el pecado, tristemente, para todos los involucrados. Por eso Jesús va a decir, el que repudia a su mujer, la hace víctima de adulterio, ¿verdad? De tal forma que el espíritu de la ley no es pro divorcio, ¿ya? Es una concesión, ¿verdad? Que tiene Dios que dar. El segundo principio es que el divorcio en última instancia no resuelve los problemas que lo causan, no es la solución al problema, es una escapatoria al problema. Pero como ya todos adivinan, ¿no?, lo que viene, si no se resuelve el problema, está obligado a repetirse en la segunda o tercera relación. Porque el divorcio no resuelve los problemas que lo causan, es síntoma de algo mucho más profundo y nefasto. En su respuesta, Jesús guía a los fariseos al Génesis. Les dice en última instancia, en el principio no fue así. Y ahora estamos en Mateo 19, y entonces Jesús les va a decir, ¿no habéis leído? Los fariseos vienen con esta pregunta, ¿es legítimo darle a tu esposa carta de divorcio por cualquier cosa? La escuela de Gilel. Y Jesús dice, ¿no habéis leído? La respuesta a toda pregunta sobre el divorcio se halla en la Biblia. Y después les va a apuntar a Dios. El que los hizo, varón y hembra, después va a decir, Dios, lo que Dios juntó. El que los hizo, lo que Dios juntó. Y entonces nos está diciendo que el divorcio estropea la obra de Dios y se halla fuera del diseño original. No es parte de su plan. Y noten que los fariseos van a decir, ¿por qué pues mandó Moisés a darle carta de divorcio? Y Jesús les va a corregir y va a decir, Moisés os permitió darle carta de divorcio. No es un mandato,
Es un permiso. Jesús corrige a los fariseos. Dios permite el divorcio en casos extremos, pero jamás lo ordena. No es parte de su diseño. Es una concesión. ¿Y cuál es la médula del asunto? ¿Cuál es la causa última del por qué Dios da esta concesión, según el Señor? Por la dureza de vuestro corazón. Eso es lo que trae el divorcio a colación. Un concepto muy importante en la Biblia que resume la condición caída del hombre. Su problema más profundo y urgente es un corazón de piedra. Esta es la médula del asunto. La causa del divorcio y todo el dolor que lo caracteriza se hallan en la dureza de corazón. Entonces la pregunta es, ¿qué quiere decir dureza de corazón? Y es lo que vamos a ver en el pasaje de Ezequiel. Pero antes tenemos el tercer principio con respecto al divorcio. El divorcio es una concesión que Dios permite por causa del pecado. En casos extremos, donde mantenerse juntos produce más pecado y sufrimiento. Jamás forma parte de su diseño. Esto es importante. Desde la perspectiva bíblica, el divorcio no es la respuesta al problema, pero es una concesión en casos en los cuales, si no se separan, lo que va a pasar es que se va a perpetuar el pecado y el sufrimiento. Es un caso de emergencia, en otras palabras. No es la norma. Entonces, llegamos a Ezequiel 16, que es una ilustración verdaderamente extraordinaria. Pocos pasajes en la Escritura llegan a la altura del pasaje que estamos considerando hoy. Aquí es Dios que habla. Una forma desgarradora, Dios expone con todo lujo de detalle la maldad de Israel a lo largo de su historia. Expresa el dolor de su corazón ante una traición que no tiene igual. Tomando el rol del esposo perfecto ante la más vil de las esposas, este pasaje es un arquetipo, es un ejemplo, es una ilustración. En él se hallan todos los elementos del peor de los divorcios y a la vez presenta la clave para vencerlo o para trascender el divorcio. Un comentarista escribe: el Señor lleva a su esposa a la corte y da testimonio de su infidelidad. Y otro añade: el capítulo es tan triste y acusador que algunos rabinos de antigüedad no permitieron que se leyera en público. Estamos tratando con un tema y con un pasaje muy serio. Vamos a ver entonces Ezequiel 16 y vamos a hacer un desglose de los versículos del 1 al 15. Lo primero que tenemos del versículo 1 al 5 es el origen de Jerusalén. Y la palabra que se usa aquí en el versículo 2 dice: notifica a Jerusalén sus abominaciones. Toebá en el original quiere decir detestable, aborrecible, asqueroso, repugnante. Es una palabra muy gráfica, muy fuerte y se usa en dos sentidos. Número uno, de forma ritual, hablando de la comida, de los alimentos que son repugnantes y asquerosas o deben serlo para el israelita. Y segundo, de forma ética, como la ilustración de inmoralidad y especialmente en el caso particular del sacrificio de niños. Se usa esta palabra muy, muy fuerte. Entonces, un sinónimo de idolatría, de lo más aborrecible y asqueroso, el pecado, el peor de los pecados, según la Biblia, que es la idolatría. Es una abominación. El origen del pueblo judío es pagano. Ellos no fueron distintos a los demás. Dios del mundo, de los paganos, escoge a Abraham y entonces hace su pueblo. Ya sea que hablemos de Abraham, Dios escogiendo a Abraham, sacándolo del paganismo, o hablando de a Jerusalén, a esta ciudad de la cual también salió del paganismo y Dios la establece como su ciudad y Él pone su santo nombre en ella. El hecho es que el origen de este pueblo es pagano. Es una imagen verdaderamente chocante. Dios define o describe el pueblo comparándolo con una criatura desechada postpartum. Según un comentarista, el infanticidio era una práctica común en el Medio Oriente antiguo, usado para eliminar a chicos no deseados, generalmente niñas o chicos deformados.
El punto es ilustrar la absoluta miseria, el completo abandono e incluso repugnancia de la condición del pueblo antes de ser rescatados por Dios. Antes de Dios, esto es lo que eran ustedes, dijo el Señor. Y entonces los versículos 6 al 14 nos van a dar esa misericordia sobreabarcante que Dios muestra. Y Dios se va a presentar primero como creador y padre, dador de vida. Versículos 6 y 7 dice: yo pasé junto a ti, vive, dije, cuando estabas en tus sangres, vive. Estamos hablando de una criatura que está a punto de morir y Dios entonces, como padre y creador, le da vida. Y después los versículos del 8 al 14, Dios se viste como aquel esposo generoso y fiel. Y los verbos entonces describen con toda precisión la obra de Dios para con el pueblo israelita, desde su nacimiento hasta su exaltación. No hay contribución alguna por parte de Jerusalén o del pueblo, dándonos a entender que Dios actuó en su soberana y libre potestad. Él lo hizo por amor, simplemente porque Él quiso. Dios es el autor de esta ciudad, de esta nación, de este pueblo. La médula de la imagen se encuentra en la segunda parte del versículo 8, donde se dice: y te di juramento y entré en pacto contigo, dice Jehová el Señor, y fuiste mía. El pacto de Moisés en el Sinaí se representa como un matrimonio entre Dios y el pueblo hebreo. Habla de intimidad y afecto propio de un matrimonio. La ternura por parte de Dios en el cuidado de su amada. No se trata de un trato distante, de una relación de rey a súbdito, se trata de la intimidad de un esposo con su esposa. Nos imaginamos al Señor con sus mismas manos, lavando, limpiando, ungiendo, vistiendo, calzando, envolviendo y cubriendo a su esposa. Todos esos verbos se usan en el pasaje. Es un amor impresionante, muy tierno, que busca cubrir todas las necesidades básicas de la esposa. Es el esposo perfecto. Como si esto fuera poco, Israel es engalanada con todo tipo de joyas y atuendos extravagantes. Es satisfecha con el mejor alimento y además es coronada como reina. Con esto se apunta no solo a la belleza, a la pureza del pueblo, sino también al estatus, a la gloria de la esposa de Dios, por la cual gana reconocimiento internacional. Históricamente, esa imagen de Israel vestida como reina, como cabeza de las naciones, se cumple durante el reinado, la primera parte del reinado de Salomón. Con David, la nación adquiere independencia y paz de todos sus enemigos, pero con Salomón su gloria llega a otro nivel. La primera parte porque después Salomón pecaría y causaría entonces la división de la nación entre el norte y el sur, tristemente, ¿verdad? Pero entonces históricamente de ese momento está hablando el Señor, ¿verdad? Dios pasma a esta criatura desechada, de donde la sacó, ¿verdad? Inmunda y desnuda con el resplandor de su gloria, con su hermosura, con su majestad. Prácticamente le da toda su gloria a la nación. Y entonces, la pregunta que nos hace el texto, o el setup, nos está preparando para hacer una pregunta clave, que es: ¿quién en su sano juicio querría engañar o dejar a semejante esposo como lo es Dios? Estamos hablando de algo inaudito. Entonces, en los versículos 15 al 34, prácticamente hasta el final del pasaje, Dios va a describir la infidelidad de Jerusalén y va a usar una palabra que es clave, no solo en este pasaje, ciertamente aquí, pero en toda la Biblia,
incluso hasta el final se usa esta palabra. Versículo 15, pero confiaste en tu hermosura y te prostituiste. Y esta palabrita se repite en el versículo 15, 16, 17, 26, 28, 30, 31, 33, 34, 35 y 41. O sea, está por todas partes para que nos quede claro que esto es lo que describe la traición de Israel a Dios. Palabra clave, sinónimo nuevamente de idolatría, abominación y prostitución. Eso es la idolatría. ¿Por qué no adulterio en vez de prostitución? Porque es una mujer casada. Y bueno, el gol del por qué se usa esta palabra es enfatizar lo grotesco de la idolatría, al igual que su carácter traicionero. La mujer adúltera es una traidora, la prostituta es inmunda. Ambas palabras se juntan aquí y se representa la fealdad del pecado de Israel. Se trata de un extremo, ¿verdad? Los versículos 30 al 34 describen lo extremo de esta situación. Leamos, 30 al 34. Cuán inconstante es tu corazón, dice Jehová el Señor, habiendo hecho todas estas cosas, obras de una ramera desvergonzada, edificando tus lugares altos en toda cabeza de camino y haciendo tus altares en todas las plazas, y no fuiste semejante a ramera en que menospreciaste la paga, sino que como mujer adúltera que en lugar de su marido recibe ajenos, a todas las rameras les dan dones, mas tú diste dones a todos tus enamorados y les diste presentes para que de todas partes se llegasen a ti en tus fornicaciones. Y ha sucedido contigo en tus fornicaciones lo contrario de las demás mujeres, porque ninguno te ha solicitado para fornicar, y tú das la paga en lugar de recibirla. Por esto has sido diferente. Un tono un poco sarcástico, porque en efecto lo que Dios está diciendo es: eres peor que una ramera, eres peor que una esposa adúltera. En otras palabras, Israel es una arquetraidora. No hay mayor imagen que nos pueda representar la traición que esta que nos da el texto. Ahora, hay un aspecto de lo que hizo Israel en su rebelión contra Dios que nos dice todo lo que necesitamos saber y que ejemplifica el por qué, o nos dice el por qué Dios usa lenguaje tan serio y grave. Y eso está en los versículos 20, 21 y 36. Lo repite varias veces. Pero Dios va a decir en efecto que Israel, versículo 20, además de esto, además de todo lo que hizo, tomaste tus hijos y tus hijas que habías dado a luz para mí, o sea, mis hijos, y los sacrificaste a ellas para que fuesen consumidos. ¿Eran pocas tus fornicaciones para que degollases también a mis hijos y los ofrecieras a aquellas imágenes como ofrenda que el fuego consumía? Aquí estamos hablando del peor de las abominaciones, que es el sacrificio a dioses paganos de niños, de recién nacidos. El colmo de la maldad. El sacrificio de niños es una práctica casi inconcebible para la mente moderna. Y aquí es donde la locura de la idolatría alcanza su máxima expresión, manifestando su asquerosidad, lo aborrecible que es. A esto lleva el paganismo, al sacrificio de los inocentes. De la metáfora pasamos a la realidad. Aquí ya no es una exageración, esto pasó. Los israelitas sacrificaron a sus hijos a dioses ajenos. El fruto tangible, gráfico e innegable del pecado, y deja al descubierto su origen satánico, tristemente. Y un poco de contexto aquí nos viene bien. Había un ídolo en aquel entonces que llamaban Moloc, el culto a Moloc, ídolo de los amonitas, y este ídolo era hueco para ser encendido con leña al rojo vivo. Tenía cabeza de ternero y cuerpo de hombre con brazos extendidos sobre los cuales se colocaban bebés vivos. El minuto que ese bebé toca esos brazos se funde.
y los que no morían ahí entonces eran arrojados a un brasero que había debajo de aquellos brazos. Ese era el culto a Moloc, y eso fue lo que hicieron los israelitas en el peor de su momento. Esto ocurre en el valle de Hinón, también llamado Valle de Matanza, al sur de Jerusalén, el cual siglos más tarde, durante los tiempos de Jesús, fue un gran basurero donde se quemaba todo desecho. Era un basurero en los tiempos de Jesús. Y el nombre hebreo transliterado al griego es Gehenna. Y entonces Jesús usa esa imagen de ese basurero ardiendo donde se sacrificaban niños para darnos una imagen del infierno, el Gehenna. Se convierte en el término usado en el Nuevo Testamento para el infierno. En la ley, Dios prohíbe con la pena de muerte la adoración a Moloc, usando un lenguaje muy similar al que tenemos aquí en nuestro pasaje, y Dios deja completamente clara su posición ante esta práctica. Cero tolerancia para el que comete el pecado y para el pueblo que no hace nada al respecto. Si el pueblo cierra sus ojos, dice la ley, ignorando el crimen, también es digno de muerte. Dios no es ambiguo aquí, no tolera esta práctica. Tanto así que Dios en Jeremías 32:35 va a decir: ni me vino al pensamiento que hiciesen esta abominación. Jamás pasa por el pensamiento de nuestro Padre Celestial que los hombres hicieran semejante barbaridad. Y esto demuestra cuán ajeno y distante de su corazón es, cuán aborrecible, perverso y criminal es semejante práctica. No es coincidencia que en un mundo pagano en el cual vivimos hoy, los más damnificados sean los niños, ya sea por la aborción, como con toda esta ideología de género que trastorna y le lava el cerebro en las escuelas. Es lo mismo, es el mismo origen, es un origen satánico, nunca pasado por la mente de Dios. Dios es el protector del inocente porque es el Padre perfecto. Así que al final esta trágica y triste, lamentable situación tiene una raíz. Y esa raíz nos la va a dar el texto en el versículo 15. Dice: pero confiaste en tu hermosura y te prostituiste a causa de tu renombre, tu belleza y tu fama. Interesante que esa misma frase se usa en el capítulo 28, versículo 17. Y vamos para allá un segundito. 28:17 de Ezequiel, donde Dios le está hablando al rey de Tiro, pero detrás del rey de Tiro le está hablando a un querubín protector que entendemos es Satanás antes de su caída, Lucifer. Y dice: se enalteció tu corazón a causa de tu hermosura, corrompiste tu sabiduría a causa de tu esplendor. La misma frase se usa para describir la caída de Satanás. Al igual que Lucifer, quien fue creado un querubín protector y dotado de una belleza indescriptible proveniente de Dios, Jerusalén quiso usurpar el lugar de Dios, proclamándose autónoma, siguiendo los deseos de su corazón, envanecido por su belleza y su fama. Terminó siendo igual que el diablo. Y entonces llegamos a la raíz de la idolatría, que es el orgullo, la esencia de la traición. A esto se refiere la Biblia con la idea de la dureza de corazones, un orgullo acérrimo. Y tenemos el ejemplo clásico en la Escritura de Faraón, ¿verdad? Quien endurece su corazón repetidas veces en el texto, y después Dios entonces endurece el corazón de Faraón aún más. Y tenemos la imagen de un jefe de Estado que lleva a todo su pueblo a la destrucción solo por ser orgulloso y porfiado y no hacer caso a las advertencias de Dios y del profeta. El orgullo lleva al hombre a creerse el orgullo lleva al hombre a creerse lo que no es, ni puede ser, a embarcarse en proyectos vanagloriosos buscando establecer utopías en el nombre del principio supremo, que es la autonomía, que muchos hoy en día tristemente y erradamente llaman
libertad. Yo voy a hacer lo que se me da la gana. Es el orgullo que lleva a un esposo a quebrantar la confianza de su esposa y a la mujer a buscar brazos ajenos, tirando por la ventana años de amor, lucha y sacrificios, destruyendo el mundo de los niños que siempre, una y otra vez, son las víctimas inocentes del maligno. Es el orgullo, al final, lo que impide la única solución a la tragedia del divorcio. El bálsamo que alivia el dolor y levanta el peso sobrecogedor de la traición. Es el orgullo que impide todo eso. Es eso lo que debemos evitar. Y entonces llegamos al cuarto principio, que es: detrás de todo divorcio está este principio del orgullo y la infidelidad, la traición del pacto matrimonial, producto del desprecio del amor del cónyuge y la desobediencia a Dios, porque en última instancia el que establece el matrimonio es Dios, y cuando las personas lo deshacen, se divorcian, no solamente están atentando contra la persona, sino contra el creador del matrimonio, que es Dios. El divorcio entonces revela un corazón idólatra en aquel que lo inicia particularmente. Y es la infidelidad, en última instancia, lo que rompe los lazos del amor, lo que lleva a la muerte de la ilusión y de la promesa que nos da el matrimonio. Pero entonces, gracias al Señor, no es el fin de la historia, porque ahora viene lo que Dios dice al respecto. Y leemos en el versículo 59, pero más ha dicho Jehová: ¿haré yo contigo como hiciste tú? ¿Voy yo a reaccionar como tú has hecho? Porque en este caso es la esposa la que inicia por su infidelidad el divorcio. Pero entonces Dios dice: ¿voy a ser yo como tú? Y la respuesta es: antes yo tendré memoria de mi pacto que concerté contigo. Dios no es como el hombre. Dios no es como el hombre, Isaías 55, ¿verdad? Mis caminos no son vuestros caminos. Dios es libre de todo rencor. Su integridad es absoluta. Dios no quiebra su palabra. Y Él hizo un compromiso. Él entró en pacto con el pueblo. Y ese pacto no va a quebrarse. Nadie lo puede romper. Dios no puede divorciarse en este sentido, porque la salvación no se puede perder. Y aquí vamos a hacer el enlace. Si entendemos que la salvación es este compromiso del pacto de Dios, ¿verdad?, con su pueblo, salvándola, rescatándola, vistiéndola, coronándola, entonces nada puede romper ese pacto, aun cuando la esposa viola todo ese pacto, cuando la traición toma raíz del corazón de la persona. Aún con todo, el pacto no se puede invalidar a menos que Dios lo haga. Y lo que Dios dice es: no, yo me acordaré de mi pacto. Y entonces, de igual forma que ese vínculo no se puede quebrantar, el nuevo vínculo ahora en Cristo, como vamos a ver, tampoco se puede quebrantar. Este es el amor de Cristo que excede todo conocimiento, Efesios 3:19. ¿Cómo es posible que Dios, después de todo esto, pueda perdonar? Después dice Dios: estableceré contigo un pacto sempiterno. El nuevo pacto, la solución al problema del divorcio, de la infidelidad del pueblo, es el nuevo pacto. No es el divorcio, no es desampararla, sino entrar en un pacto mejor, en un pacto donde se realice la intención de Dios en unirse a su pueblo. Ezequiel 34:22 nos describe este nuevo pacto. En el versículo 22 del capítulo 34 dice así: yo salvaré mis ovejas y nunca más serán para rapiña, y juzgaré entre oveja y oveja. 25 al 27, creo que está en otro capítulo, se me olvida ahorita cuál es, pero es el pasaje, el famoso pasaje donde dice que te limpiaré con agua y serás limpia, y pondré un espíritu nuevo dentro
de ti, ¿verdad? Es Dios en su amor produce en su amada el cambio necesario para dejar de ser infiel. Es decir, es la conquista, Él la conquista, la transforma y la restaura. Esa es la solución a este gran problema. ¿Y en qué consiste entonces ese amor? ¿Dónde está la médula de lo que Dios está haciendo por su pueblo? Y dice entonces al final del pasaje, cuando yo perdone todo lo que hiciste, dice Jehová el Señor. Y este es entonces el triunfo del amor de Dios sobre la idolatría. Es el perdón. Es el perdón. Aquí vale la pena leer Jeremías 31, que es el pasaje clásico en relación al nuevo pacto. En los versículos 27 al 34, o más bien vamos a leer del 31 al 34, dice así: He aquí que vienen días, dice Jehová, en los cuales haré nuevo pacto con la casa de Israel y con la casa de Judá. No como el pacto que hice con sus padres el día que tomé su mano para sacarlos de la tierra de Egipto, porque ellos invalidaron mi pacto, aunque yo fui marido para ellos, dice Jehová. Está tomando todas esas imágenes. Pero este es el pacto que yo haré con la casa de Israel después de aquellos días, dice Jehová. Daré mi ley en su mente y la escribiré en su corazón, y yo seré a ellos por Dios y ellos me serán por pueblo. Y no enseñará más ninguno a su prójimo ni ninguno a su hermano, diciendo: conoce a Jehová, porque todos me conocerán, desde el más pequeño de ellos hasta el más grande, dice Jehová, porque perdonaré la maldad de ellos y no me acordaré más de su pecado. Absoluto y completo perdón. El perdón perfecto. Ese es el único antídoto, amados hermanos, la única solución, la única vacuna contra el divorcio y la devastación que trae: el perdón. Solo puede acontecer cuando hay verdadero arrepentimiento, cuando se pide, de tal forma que tenemos dos cosas que son fundamentales para evitar el divorcio: un corazón listo para perdonar y un corazón arrepentido por haber dañado la confianza del cónyuge. No se puede hacer una sin la otra. No se puede. Porque una persona puede perdonar, pero si la otra continúa en sus malos hábitos, siendo mal criado, entonces nunca va a haber reconciliación. Se necesitan ambas cosas. Y esas ambas cosas se tienen que fomentar y nutrir a lo largo de toda la vida del matrimonio. No esperes a llegar hasta la crisis para aprender a perdonar o para ejercer el arrepentimiento. Tenemos que hacerlo todos los días, como vamos a ver. Pablo más adelante va a decir esto con respecto al perdón. Todo esto proviene de Dios, 2 Corintios 5, quien nos reconcilió consigo mismo por Cristo y nos dio el ministerio de la reconciliación. Que Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo, no tomándoles en cuenta a los hombres sus pecados, y nos encargó a nosotros la palabra de reconciliación. Así que somos embajadores en nombre de Cristo, como si Dios rogase por medio de nosotros. Os rogamos en nombre de Cristo, reconciliaos con Dios. Al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hecho justicia de Dios en él. Y aquí es donde tenemos lo impactante de todo esto que estamos hablando. ¿Cómo es que Dios se reconcilia al pueblo consigo mismo? Es tomando toda la inmundicia, todas esas abominaciones, todas esas traiciones, toda esa idolatría, todos esos sacrificios de niños, de párvulos, toda esa maldad, y juzgándola en su Hijo. Él toma el lugar de la traidora. Él toma el lugar de la adúltera, de la fornicaria, y es juzgada en nuestro lugar. Él toma toda la ira de Dios, y es a través de ese sacrificio entonces que Dios extiende el perdón perfecto, el perdón absoluto, donde Él se olvida de todo nuestro mal. Y es aquí donde nos queda a nosotros la aplicación de este pasaje. En primer lugar,
Ezequiel 16 es un espejo, hermanos, por si no nos hemos dado cuenta. Esta es la condición del hombre natural y era nuestra condición antes de venir a Cristo. No es un asunto de Israel. Todos y cada uno de nosotros hemos actuado de esa forma en contra de Dios. Todos estamos allí. No somos mejores que nadie más. Pero Dios en su amor nos muestra la realidad de nuestra maldad para correr a Él, buscando el perdón. Si quizás hoy día tú no has llegado a Cristo, si no lo conoces, si esto es algo nuevo, tienes que entender cómo Dios te ve. Y lo que la Biblia dice es que Dios te ve en tu rebeldía como la más vil de las rameras, como la más vil de las prostitutas, como una esposa inmunda. Esa es la condición tuya si no has venido a Cristo. Por eso es tan urgente la situación, porque la paga del pecado es la muerte. Y como la ley dice, una persona que comete semejante pecado era digna de muerte. Esa es tu condición, pero Dios te está mostrando esto para que corras a los brazos del único que te puede dar el perdón absoluto y te puede cambiar, para ya no serle traidor a Dios, sino que serle fiel, seguirle como hijo. Número 2, el Evangelio es lo único que puede inmunizarnos a la posibilidad del divorcio. ¿Por qué? Porque solo en Cristo se experimenta el verdadero arrepentimiento y el verdadero perdón. La lógica no es difícil. Si nosotros que hemos sido así, como Dios describe en Ezequiel 16, y Él nos ha perdonado a nosotros por pura gracia y nos ha cubierto de su santidad y de su justicia, y se ha olvidado de todas nuestras traiciones, ¿cómo nosotros ahora vamos a tener a nuestro cónyuge y no perdonarle los pecados que ellos cometen o que ellas cometen contra nosotros? Si nosotros somos los que hemos pecado, ¿cómo vamos a continuar en este estado sin arrepentirnos y entender que no solamente estoy ofendiendo a mi esposa, sino también a mi Dios? Es imposible seguir igual y la única solución es Cristo. Si hemos experimentado el perdón de Dios en el Evangelio, tenemos entonces que perdonar. Y si hemos experimentado el perdón de Dios en el Evangelio, tenemos que arrepentirnos. Ambas partes son fundamentales. Así que en este caso, en el matrimonio cristiano, siempre va a haber uno de una parte y de la otra. Siempre va a haber una persona que es la que comete el error, que quebra esa confianza dentro del matrimonio. Esa persona debe arrepentirse, debe llorar delante de Dios pidiéndole que lo cambie o que la cambie. Y la otra persona entonces debe estar dispuesta en oración a perdonar. Solo así puede entonces comenzar el proceso de la reconciliación y de la restauración del matrimonio. Por el poder de su amor y su perdón en nuestras vidas, podemos y debemos amar y perdonar. Si tú dices que amas a tu cónyuge, no puedes traicionarla o traicionarlo. No puedes seguir en ese patrón. Y si tú te dices haber recibido el perdón de Dios, no puedes continuar con el rencor por las cosas que ha hecho esa persona. Simplemente no se puede. No es fácil esto, ¿eh? No piensen que estoy tirando cosas al aire, porque esto no es fácil. Pero es la única solución al problema. Pero el problema es muy serio y es muy grave y es muy doloroso. Y de igual forma que el divorcio no pasa de la noche a la mañana. La traición no es algo que me pasó. Es el producto de malos hábitos que se han dejado ahí por mucho tiempo, de no atender al Espíritu Santo cuando nos dice y nos acusa de que estamos haciendo las cosas mal, dejamos pasar y entonces nos volvemos insensibles y caemos. Pasa mucho tiempo para que eso pase. Y de igual forma la restauración va a tomar mucho tiempo para ganar la confianza de la persona que ha sido traicionada. Y por último, hermanos, recibir el amor de Cristo es la gran lección que se debe aprender tras un divorcio. Hay personas que han tenido que pasar por esto, pero entonces la pregunta es, ¿cuál es la lección? Ya pasó, lo hecho está, pero ¿cuál es la lección?
Y me temo que uno de los grandes problemas que hay es que las personas terminan una relación, pasan por ese infierno y antes de estar listos van y se meten en otra relación. ¿Y qué vuelve a pasar? Bueno, las estadísticas son claras, ¿verdad? El segundo matrimonio tiene mayor chance de sufrir el divorcio y el tercero peor aún. ¿Por qué? Porque no se aprenden las lecciones correctas. Y tras una tragedia de tal magnitud que no hay muchas otras tragedias peores en la vida, tan dolorosas, y que duren tanto tiempo, sobre todo cuando hay hijos, porque un matrimonio que se ha disuelto, donde hay hijos, esa relación, te guste o no, va a tener que ser parte de tu vida hasta que los chicos sean grandes, ¿verdad? Entonces es un tema muy doloroso que dura mucho tiempo. Pero ¿cuál es la lección? Bueno, la lección es aférrate a Cristo, ve a Él, aprende a vivir tú solo con el Señor antes de casarte. Porque si te divorciaste es porque no estuviste listo para esa responsabilidad. Eso es lo que quiere decir. Entonces, no importa el lado en que estés, la pregunta que se debe hacer la persona es: Señor, enséñame entonces qué debo hacer para que no me vuelva a pasar esto, ¿verdad? Hay mucho que más hablar, más que hablar en cuanto a este tema, por supuesto, pero estas son creo, los fundamentos. Ya que seas el culpable o la víctima del divorcio, solo Cristo puede sanar la herida y llenar el vacío que queda tras la ruptura de un matrimonio. Y no aprender la lección entonces solo te llevará de fracaso en esta vida y en última instancia, tristemente, al fracaso supremo del infierno. No dejes que eso pase. Es doloroso, pero hay solución, hay esperanza en nuestro Señor Jesucristo. Espero y quiera Dios que podamos tomar estas cosas y aplicarlas de acuerdo nos hallemos en nuestras vidas. Quizás para los matrimonios jóvenes o las personas que aún no están casadas, creo que una buena dosis de un temor sabio a estas situaciones es bueno. No queremos pasar por esto, mis queridos hermanos y hermanas, así que prepara ahora tu matrimonio, tu vida, prepara tu corazón para no caer en este problema. De nuevo, nadie se casa pensando en que se va a divorciar. Sin embargo, mucha gente lo hace. ¿Por qué? Porque no han preparado su corazón. Prepara tu corazón, busca al Señor y verás que si aplicas estos principios del perdón y el arrepentimiento todo el tiempo, en todo tu caminar con el Señor, entonces no vas a llegar a la crisis, porque vas a haber caminado con el Señor y haber aprendido la clave del matrimonio exitoso, que es la fe, la humildad y el amor. Vamos a orar. Bendito Dios, te damos las gracias por este tiempo y por esta palabra. Señor, guárdanos de este mal y guárdanos, Señor, de también ser insensibles ante el dolor de los demás. La verdad es que es un tema muy fuerte y muy doloroso, pero que tu palabra trae la solución. Y entonces debemos abordarlo con sabiduría, con madurez y sobre todo con mucha fe y humildad. Bendice, Señor, los matrimonios de nuestra iglesia, Señor. Restaura lo que se haya quebrantado, Señor. Sana aquellas heridas profundas que se hayan cometido, Padre, o que se hayan formado en los corazones de tus hijos y tus hijas, Señor. Y glorifica tu nombre, Padre, porque en última instancia el matrimonio es una manifestación, es un ejemplo del amor de Cristo por cada uno de nosotros, Señor. Guárdanos del mal y glorifica tu nombre en tu iglesia. Te lo pedimos, Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Y amén.